Bien, el punto 2 se llama fuerzas cotidianas. Y es que a nuestro alrededor podemos observar numerosos ejemplos en los que intervienen diferentes tipos de fuerzas. Un ejemplo de fuerza podría ser la fuerza motriz, o F sub m. Motriz significa movimiento. Fijaos, para poder hacer que un avión despegue, sus motores deben ejercer una fuerza enorme. Cada motor de un Airbus A380, como el de la imagen, ejerce fuerzas de 350.000 newton. Pues bien, la fuerza motriz es la que hace que ese objeto se mueva. Como veis, están representadas por flechas que llevan la dirección a la que se mueve el objeto. Por ejemplo, podría ser un carro movido por caballos. Pues la fuerza motriz sería la fuerza que hacen los caballos para tirar, para desplazar ese carro. Otro ejemplo de fuerza es la tensión, representada por la letra T mayúscula. Los objetos, sujetos por medio de cables o de cuerdas, como el escalador de la imagen, están sometidos a fuerzas llamadas tensiones y se representan por flechas que llevan la dirección de la cuerda o el cable. Otro ejemplo de fuerza podría ser la fuerza de rozamiento, o F sub roz. La fuerza de rozamiento se produce siempre entre dos superficies en contacto, cuando dos objetos se mueven uno respecto del otro o un objeto respecto del aire. Es una fuerza que siempre tiene la dirección del movimiento, pero el sentido contrario a él. Por ejemplo, en el caso de estos esquiadores, veis que la fuerza de rozamiento es una flecha que tiene la misma dirección que el movimiento de los esquiadores, es decir, horizontal, paralelo al suelo, pero el sentido es el contrario al movimiento. Si los esquiadores se mueven hacia la derecha, la fuerza de rozamiento será hacia la izquierda. Si se mueven hacia adelante, la fuerza de rozamiento va hacia atrás. Un cuarto tipo de fuerza sería la fuerza normal, o es N mayúscula. Un objeto situado sobre una superficie horizontal no se cae al suelo porque la superficie lo sostiene. Pues bien, la fuerza que ejercen esas superficies horizontales sobre los objetos para evitar que caigan es lo que llamamos fuerza normal. Y siempre es perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, pues esta fuerza será vertical y hacia arriba. Si la superficie tuviese alguna inclinación, pues esta fuerza sería, manteniendo la perpendicularidad respecto de la superficie, pues tendría también una cierta inclinación, pero siempre formando un ángulo de 90 grados con la superficie. El valor de la fuerza normal en este tipo de superficies es igual al del peso de los objetos que se apoyan sobre ellas. Y hablando de peso, vamos a ver una consecuencia de la gravedad, es decir, la diferencia entre masa y peso. Hay una fuerza que nos afecta a todos constantemente, que es el peso. Esta fuerza hace que los objetos caigan al suelo si los dejamos libres y que nos mantengamos pegados a la Tierra, si no ejercemos una fuerza para contrarrestarlo. Esto ocurre porque la Tierra, como los demás astros, atraen a todos los cuerpos con una fuerza vertical y de sentido hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra, que es la fuerza de la gravedad o simplemente gravedad. El peso, P, de un cuerpo de masa m, es igual al producto de dicha masa por una magnitud, una constante, que llamamos gravedad, representamos por la letra G. En la superficie de la Tierra, G vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es su unidad. Por lo tanto, si yo quiero saber el peso de un objeto que tiene una masa de 0,25 kilogramos, lo que tengo que hacer es multiplicar esa masa por 9,8 y me dará el peso en newton. Por ejemplo, cuando decimos yo tengo un peso de 60 kilos, pues lo correcto sería decir que tengo una masa de 60 kilogramos, aunque eso nadie lo diga. Pero si quisiese calcular mi peso, tendría que multiplicar mi masa por 9,8 y me daría pues algo menos de 600 newton. Luego no hay que confundir la masa y el peso. La masa de un cuerpo es la cantidad invariable de materia que tiene y se mide en kilogramos. Eso no cambia. Si mi masa es de 70 kilos o de 80 o de 90, los que sean, pues eso no va a cambiar. Mientras que el peso es una fuerza, es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Se mide en newton y como vamos a ver sí que puede variar, porque un objeto con la misma masa puede pesar diferente en la Tierra que, por ejemplo, en la Luna. Fijaos.
Si habéis visto alguna película de ciencia ficción o las imágenes de los primeros hombres que llegaron a la Luna, veréis cómo pegaban unos saltos muy grandes, como si flotase. Esto es así porque la gravedad en la Luna es mucho menor que en la Tierra, es de 1,6 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, al tener la misma masa, la Tierra que la Luna, pero al multiplicarlo por un número más pequeño, resulta un peso menor. Un ser humano en la superficie de la Luna está atraído con una fuerza menor que en la superficie de la Tierra, por eso parece que flota. El caso contrario sería, por ejemplo, el de Júpiter, que tiene una gravedad de 23,1, casi 3 veces más que en la Tierra. Por lo tanto, en la superficie de Júpiter nos costaría mucho andar, porque nuestro peso sería el triple que en la Tierra. Vamos a ver algunos ejemplos resueltos. Bien, pues el primer ejercicio dice así. Determina el peso de 4 objetos de masas 200, 500, 700 y 1200 kilogramos. Bueno, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente que relacionaba el peso con la masa. Es decir, peso igual a masa por gravedad. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. El peso es una fuerza, por lo tanto, su unidad es el newton. La masa en esta fórmula tiene que estar en kilogramos. En este ejercicio nos lo da todo en kilogramos, luego no hay que hacer nada. Pero si nos lo deis en otra unidad, en gramos, en hectogramos o lo que sea, habría que pasarlo primero a kilogramos y luego ponerlo en la fórmula. Y la gravedad siempre va a ser 9,8 metros partido de segundo cuadrado, considerando que estamos en la superficie de la Tierra. A una cierta altura, o en otro planeta o en la Luna, pues su valor sería diferente. Por lo tanto, el primer peso es multiplicar los 200 kilos que nos dan por 9,8. Y eso sale 1960 newton. El peso 2 es ahora, utilizando los 500 kilogramos, por 9,8, que sale 4900 newton. El peso 3 es con 700 kilogramos, que por 9,8 sale 6860 newton. Y por último, el peso 4 es el de los 1200 kilos, que por 9,8 nos sale 11.760 newton. Muy fácil. El segundo ejercicio dice, calcula las masas correspondientes a estos pesos, 9.800 newton y 4.000 newton. Fijaros que aquí ahora nos dan los pesos y lo que nos pide son las masas. Pero la fórmula que hay que aplicar es la misma. Peso igual a masa por gravedad. Solamente que ahora la masa la queremos despejar. Como la gravedad está multiplicando, para despejarla y pasarla al otro lado de la ecuación, va a pasar dividiendo. De manera que la masa ahora es el peso partido de la gravedad. Esta es la fórmula que vamos a aplicar ahora para calcular la masa. De manera que la masa 1 será igual a los 9.800 newton partido de 9,8, que salen 1000 kilogramos. En este ejercicio, igual que antes, hay que comprobar que los pesos nos los dan en newton para poder meterlos en la fórmula. Si nos diesen en otra unidad, kilonewton, por ejemplo, pues habría que pasarlo primero a newton y luego ya ponerlos. La masa 2 es 4000 newton partido de 9,8, que sale 408,16 kilogramos. Pues ya estaría. Nos vemos en la próxima clase.